el doctor Schulenburger, quien va precisamente a dictar esta conferencia de cierre. Entre sus áreas, voy a leer un resumen muy breve para que vean su trayectoria tan importante que tiene. Él es vicepresidente de Asuntos Académicos de la Asociación Nacional de Universidades Estatales y Colegios de Greenland. Sus áreas inmediatas de trabajo son rendición de cuentas, evaluación y economía en el ámbito de la educación superior. Antes de unirse a esta asociación, él empieza ahí en junio de 2006, fue rector y vicerrector ejecutivo de la Universidad de Kansas, donde sirvió como un director académico durante más de 13 años y ahora ocupa un rango de profesor emérito. Recibió su doctorado y maestría en la Universidad de Illinois y su licenciatura en Lenoir Rhyne College. Ha sido activo a nivel nacional e internacional como defensor de la reforma en las áreas de responsabilidad, comunicación académica y acreditación académica. Anteriormente se desempeñó como miembro de la facultad en la Universidad de Clemson y como economista laboral para el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Su investigación y sus productos publicados se centran en la economía de las comunicaciones académicas y de las universidades. Ha sido activo a nivel nacional e internacional como defensor de la reforma en temas de rendición de cuentas, comunicación académica y acreditación académica. De 2005 a 2007 fue presidente de la Junta Directiva del Centro de Bibliotecas de Investigación y actualmente es miembro de esa junta. Fue presidente de la Asociación Nacional de Universidades Estatales y de Consejos Académicos de Land Grant entre 2002 y 2001 y miembro de la Junta Directiva de BioOne y de Kansas Technology Enterprise Corporation. La ponencia del doctor realmente es muy interesante porque nos plantea preguntas que para mí son una provocación, porque nos plantea temas como nos pregunta suscripciones, hacer una rotación, manteniendo la fe en Open Access, llegar al futuro con nuestra integridad y la erudición intacta. Esto en el marco del futuro precisamente de los consorcios. Entonces, yo creo que ahorita nos da ya para empezar a plantear entre ustedes algunos supuestos, algunas ya ideas sobre estos temas, que además nos lleva de una trayectoria muy interesante porque nos va a plantear del mundo feliz de las, o casi feliz de las bibliotecas, de las revistas impresas, a un mundo en donde ahorita sí es muy complicado por los costos, los accesos, en fin, nos va a llevar por una trayectoria muy interesante, pero también nos va a ir planteando importantes desafíos. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Estoy muy honrado de estar aquí enfrente de todos ustedes. Lo que ustedes hacen es muy importante esta mañana. Yo estuve escuchando las diferentes presentaciones y me acordaba lo importante que es el trabajo académico, lo complejo que es y qué fácil es equivocarnos si no le ponemos atención. Y en este caso es ponerle atención a lo que sucede, a los registros de colegiatura, a las suscripciones. El título de la presentación ha cambiado un poquito. Habla de preguntas, son suscripciones, voltear, manteniendo la fe de OA, llegar al futuro con nuestra integridad y la erudición intacta. Mi preocupación es que no lleguemos al futuro con buenas comunicaciones, con comunicaciones intactas, las académicas y con cierta integridad y que por supuesto tenemos el trabajo de los investigadores de los cuales dependeremos para el futuro. Aquí tenemos un esquema de la comunicación, del sistema de comunicación académica. Por supuesto,
Tenemos de inicio al investigador generando conocimiento, tenemos diferentes pasos antes de la publicación. Este es el sistema que existía hace casi 40 años cuando yo empecé a trabajar en esto. La diferencia contra el sistema de hoy, en aquel dependíamos del papel, había mucha atención para asegurarnos que los sistemas fueran abiertos, básicamente para todos, que hubiera impresiones, copias, y los trabajos se distribuían, y si había uno en donde se podía mantener el costo bajo, era aquel en donde había gran impacto en la sociedad. Entonces, mucho ha cambiado desde ese entonces, y yo no quiero que piensen que soy nostálgico del pasado. De hecho, el sistema de trabajo impreso hace 40 años existe todavía, pero es un problema porque es lento. Hacer búsquedas es difícil y daña el ambiente, daña los árboles, y hay que hacer reciclado de las hojas. Pero el sistema era bastante útil para nosotros en el sentido de que distribuía la comunicación abiertamente y lo hacía a un costo mínimo. Cuando yo era más joven, cuando yo ganaba muy poco como académico, yo no podía pagar las... Bueno, más bien, sí me alcanzaba para pagar las suscripciones a las revistas, y las cosas han cambiado a partir de los 60, de los 70. La gran ciencia ya apareció, y también ya entró el tema del gran dinero a la academia para apoyar la investigación, para apoyar a que los estudiantes llevaran a cabo su investigación. Pero ese gran dinero también atrajo a las editoriales, las casas editoriales grandes. Trajeron una gran bolsa de dinero. Las sociedades decidieron entonces, bueno, esta es una muy buena idea, entonces ya podemos aquí hacer un poco de dinero, pero también se puede apoyar a la sociedad de una forma más cómoda, y entonces se hizo ese cambio. Luego apareció el cambio, una cosa fantástica. Y también aparecieron muchas métricas como el factor de impacto, y las métricas las encontramos más también como una bendición para nosotros. El resultado fue que el precio de las revistas explotaron. Les voy a mostrar información de esto en unos momentos. De dispositivos como el Big Deal aparecieron, las transacciones se volvieron abiertas, transparentes para todos, eran oscuras, y ese impacto se convirtió en un modo de incrementar los precios, de subirlos, las de las revistas de gran impacto. Así que salieron preguntas de cómo evaluar eso en cuanto a los individuos y a la academia. Ahora, hay muchas explicaciones para la subida de precios de las revistas de ciencia. Las tasas de cambio, salían revistas en Europa y las tasas de cambio tenían un impacto, y conforme los tipos de cambio se movieron, colaboramos, pudimos bajar costos, y hubo nuevas casas editoriales comerciales. Dijeron, es muy complicado trabajar con revistas, más bien de lo que se trata es subir precios, porque invertimos mucho en la tecnología. Pero lo que ha pasado en estos años es que concluimos que estos factores, estos movimientos de precios se debían básicamente a la concentración, y esto muestra que la concentración, y muestra en un cierto periodo de tiempo, habla de las principales casas editoriales, las 5 o 6 que tenían casi la mitad del mercado, y todos los demás, como la sociedad y las pequeñas casas editoriales, tuvieron una participación de mercado más pequeña. Entonces, esto es una concentración del poder de mercado para controlar los precios y empujarlos a la alza. Este es el patrón de los precios.
tenemos la línea aquí a la mitad, la amarilla, del año 2000. Antes de ese periodo nosotros teníamos una década, 2 décadas con subidas de precios que subieron 15 o 20% al año. Eso era común en estas subidas de precio. Vean aquí la gráfica en donde los precios después del 2000 empezaron a bajar, pero cuidadosamente si vemos, los precios a veces también seguían subiendo y siguen arriba de la tasa de incremento general de precios en la economía y de cierta forma todavía es un problema. Ahora ilustro esto rápidamente aquí. Si proyectamos hacia el futuro los precios de las revistas y lo comparamos contra los presupuestos de los años anteriores para el 2045, 35 años, de aquí a 35 años, la cantidad que se necesitará para comprar revistas de ciencia equivaldrá al presupuesto en conjunto que se tiene para todas las bibliotecas. Y la situación se hace más peor. Tenemos la parte económica que no mejora. Las casas editoriales no han podido extraer tanto. Y si ustedes ven ahora esta gráfica, vean un enfoque en los Estados Unidos, en donde desde el 2008 ha comenzado a incrementarse el presupuesto, pero el presupuesto de las principales universidades cayeron 30-40% durante cierto periodo y no se han recuperado. El resto del mundo no se ha recuperado tampoco. Eso no es favorable, pero sí ayudó a bajar un poco los precios de las revistas. El segundo gran factor que afectó los precios de las revistas es que las bibliotecas, los grandes compradores de revistas se contrajeron, empezaron a decir no, empezaron a ejercer su cierto poder y luego hubo una serie de acciones masivas de parte de la comunidad, es decir, ustedes, yo, mis colegas, y eso tuvo un efecto para contrarrestar la presión. Y voy a ilustrar esto de una forma, solamente viendo las universidades que han rechazado este gran contrato. 2 casas editoriales dijeron no vamos a comprar sus revistas en masa, vamos a ser selectivos, quizá ni siquiera vamos a comprar artículo por artículo, y esto era la cereza del pastel cuando una casa editorial cancelaba contratos y cuando había cierto enojo, eso era como contraerse y es parte de la evidencia, es como contraerse. Acciones colectivas me parece que han sido bien importantes y vemos que las acciones colectivas acá mandatan acciones de universidades, del gobierno. Todas las comunicaciones se tienen que hacer públicas en cierto momento y ha habido muchas otras acciones en la comunidad. Las editoriales empezaban simplemente a cerrar y a moverse al sector comercial, al privado. Hubo también grandes acciones por parte de las universidades. Hubo universidades que de verdad fueron bien agresivas. Sus sitios web estaban ahí para capturar a todas las publicaciones de las facultades, asegurándose de que iban a comunicarse bien. Hubo muchas personas que cuando yo publicaba un artículo se mantenían una copia para su sitio web o la hacían accesible. Así que la permitían acceder libremente. Después ha habido piratería, robo de información. Un notable miembro de un grupo, y yo no estoy promoviendo la piratería, pero hay evidencia de un sistema y esto nos dice que el sistema no está funcionando muy bien. Ese es el tipo de cosas que ha ayudado a mantener los precios de las revistas hacia abajo. Para mostrarles también tengo esto. Rápidamente nos habla de un incremento del 200% en la última década y parece que ya se está estableciendo porque esto nos afecta a todos.
mucho de nuestra investigación ya se ha publicado, entonces hay mandatos de que estas investigaciones se hagan gratuitas, abiertas y que sean de libre acceso. Pero si nosotros le echamos un vistazo a esto y vemos la literatura académica en todas las investigaciones, por ejemplo, que escuchamos hoy, lo que vamos a encontrar es que la mitad de las búsquedas van a producir acceso a artículos académicos gratis. Y esto es robusto y hay 3 estudios diferentes, ya se habló de ellos. Quiero desglosar un estudio específico que se hizo con, con un sistema paywall y que nos analiza todos los contenidos que están gratuitos. Casi la mitad no era gratuito, pero lo que está en verde, que es una fracción importante, tenemos eso que es de libre acceso, tenemos híbridos cuando hay una suscripción, pero tú como miembro de la facultad tienes que pagar un poquito más para que todo sea gratuito, y luego tenemos una sección bronce material que está en los sitios web de las casas editoriales que son gratuitos, pero que probablemente están ahí almacenados porque había un embargo a través de un mandato y ahora la información es gratuita. Y ahorita voy a volver a esta parte que está aquí en la sección oro, que tiene mucho material ahí y que nos da mucho acceso a revistas que están ahí disponibles. Pero lo que está pasando es esto. Yo soy un economista, hay una intermediación. Ahora es desintermediación. Esto pasa cuando la gente ve nuevos canales para llegar al mercado, para ganar acceso, porque hay canales caros. Estamos buscando formas justas para no pasar por un intermediario. Aquí tenemos el aumento rápido en la proporción de OA disponible. Me enfoco en la parte de la derecha. Ustedes aquí ven que hasta casi 1990, casi el 20% de los materiales estaban disponibles de forma gratuita, y de repente esto creció. Y ustedes aquí pueden ver las fuentes de ese crecimiento a lo largo del tiempo hasta llegar a la situación del 40%, la gráfica del 40% que mostré. Ahora, hablando del 50% de los materiales disponibles, hablo ahora del mundo. Yo necesito tener aquí, necesito hablar de América Latina y de partes de África, y ustedes aquí en esta región han trabajado bastante y han obtenido mejores resultados para tener información gratuita. 75-80% de los artículos académicos generados en América Latina y en Sudamérica, de hecho, sí están de forma gratuita. Sus organizaciones como El Cielo y RELAC han hecho esto posible, pero hay grandes tradiciones en sus universidades para apoyar las publicaciones que sean gratuitas o que sean de muy bajo costo, y como resultado esos materiales están disponibles. Y de otra forma no habría un gran porcentaje de material disponible. Aquí lo que tenemos es la cantidad de investigación disponible área por área, de acuerdo a los mandatos. Esto nos da mayor uniformidad. Aquí donde hay mandato es por parte de una orden, es el área biomédica, estudios de factores de salud, enfermedades. Antes no se tenía la información, entonces hubo mandatos anteriormente para que se divulgaran investigaciones biomédicas y de otras áreas de la salud que fueran gratuitas, que estuvieran ahí como literatura. Y si nosotros vemos esta gráfica ahora, aquí nos podemos enfocar ahora en ciertas áreas que no tienen literatura de investigación
accesible, y eso se debe a que hay una sociedad que nos dice no queremos el libre acceso. La sociedad química de los Estados Unidos se está comportando más bien como si fueran empresas y no están garantizando el acceso libre. En esas sociedades, bueno, tienen una suscripción para garantizar acceso a la biblioteca. Y también se han dado cuenta aquí en esta gráfica que los materiales de mayor calidad están disponibles, son la sección oro. Ahí hay muchas publicaciones y hay las publicaciones de revistas de menos calidad están bajo cuestionamiento. El hecho de que algo esté disponible y que tenga o abajo, eso no habla de la calidad del material, del contenido. Ahora, el hecho de que el 100% de la literatura no esté disponible gratuitamente es un problema particular para ciertas personas, especialmente en países de bajo ingreso. Es un problema en universidades de bajos ingresos que no tienen los recursos. Mi recomendación para las bibliotecas, para los consorcios, sobre lo que deben hacer para que la literatura esté más ampliamente disponible, es continuar las acciones colectivas que ustedes vieron anteriormente. Es trabajar para mejorar el porcentaje que nos lleve más arriba del 47 o 50% que tenemos actualmente. La segunda recomendación es algo que ya escucharon esta mañana en la presentación de la Universidad de Denver, y eso es que usen los factores de impacto rápido cuando estén evaluando a los miembros de la facultad, y no usen los impactos cuando decidan a qué revistas suscribirse, porque no tienen un propósito, no son predictivos. Quiero mostrarles, hay muchos estudios y que muestran lo mismo. Este estudio revisa a una gran cantidad de investigadores, y lo que descubrió es que en 75% de los casos, los artículos en revistas con factores de alto impacto tienen menos tasas de citación que el artículo promedio en una revista. Lo que se espera es que eso fuera el 50%, pero de hecho lo que pasa es que muy poquitos artículos en revistas de alto impacto han sido citados, y el resto de los artículos sí se citan, pero muy poquito. Una cita de un científico no es una predicción del poder de un miembro de la facultad o de su investigación que venga del factor de impacto. Todo lo que el factor de impacto hace es ayudar a las revistas a controlar sus precios. Así que nos estamos haciendo daño al seguir este sistema. Lo tercero que recomiendo es que reconozcamos que este esfuerzo de hacer disponible la literatura es parte de un movimiento que se llama Ciencia Abierta. Hace un par de semanas, la Academia Nacional de las Ciencias en los Estados Unidos sacó una publicación, un estudio. Uno de los comités hizo esto de ciencia abierta por diseño. Cuando la Academia Nacional de Ciencias habla en los Estados Unidos, es algo importante. Ser becario de la academia significa que tu carrera ha hecho una enorme diferencia. Tú no te conviertes en un becario si no has hecho realmente muy fuerte. Ellos te avalan. Y aquí está el aval para este programa de ciencia abierta por diseño. Y estos elementos que tenemos aquí de la ciencia abierta por diseño, no los voy a leer, pero lo que dicen es que los científicos, cuando publiquen, deben hacerlo en un lugar apropiado, que sea ampliamente accesible por parte de las personas. Asegúrense
de que haya una licencia asociada para que pueda ser reutilizado por todo mundo y que se haga lo mismo con sus datos. Hay que garantizar que sus datos y que sus métodos estén recopilados de cierta forma y documentados de cierta forma que otros científicos puedan replicar su trabajo. Asegúrense que todo el trabajo, una vez que está publicado, una vez que la réplica, la documentación está hecha, asegúrense que todo ese trabajo se ponga en un archivo abiertamente accesible. Ese esfuerzo tiene el fin para que los científicos hagan un trabajo de ciencia abierta, asegurándose que el trabajo está publicado de una forma de acceso abierto. Es decir, tenemos que potenciar eso y verlo como parte de un esfuerzo más grande, lo que no debemos hacer. Y creo que lo que no debemos hacer es adoptar soluciones mágicas como desde el punto de vista de un economista. Una solución que parece magia es que voltear, entre comillas, es decir, convertir revistas que se basan en suscripciones a suscripciones pagadas, como recomendado por la OE 2020. Bueno, eso parece magia, pero hace daño. El Instituto Max Planck ha sido un gran promotor para desaparecer eso, y ellos dicen que si todas las revistas se convierten a acceso abierto, inmediatamente toda la literatura mañana estaría disponible con acceso libre, y esa es la definición y eso es el punto final. La segunda Lo segundo que dicen es que esto nos daría un costo más bajo, y esta es una diapositiva que yo tomé de una presentación que ilustra, y es una muy buena ilustración. Ustedes ven aquí que ahí ese número 3.800 euros, lo ven abajo. Ese es el costo de el artículo promedio que se tomaron todas las publicaciones del mundo, se hizo todo el presupuesto y se hizo una división y nos dio un valor de 3.800. Pero el costo de publicar esos artículos contra el ingreso asociado se estimó en $2,000 por artículo, y esto es consistente con el 48-50% de margen de utilidad que escuchamos. Dicen las editoriales ganan. Yo no cuestiono esos números, pero lo que ellos creen es que si convertimos los cargos y si hacemos acceso abierto, las editoriales van a renunciar a esta iniciativa. Eso no aplica solamente aquí a ese instituto. Aquí tenemos material de la diapositiva de Jeffrey Mackey Mason y dice: queremos acceso abierto basado en costos pagados. Ahora quiero analizar esta diapositiva un poquito. De las editoriales que quieren ganar dinero, ¿por qué te van a cambiar el precio? ¿Por qué quieren reducir sus utilidades? No lo van a hacer. Lo que los editoriales que quieren ganar dinero es cambiar el cargo asociado en términos de mercado, así como cobran precios por suscripciones basados en el mercado, y se los voy a explicar. Y nos vamos a enfocar acá, en lo que sucede en el mercado basado en suscripciones. Tenemos dos actores principales en el mercado, que son las revistas relativamente grandes y los compradores, que son las bibliotecas. Y las bibliotecas tienen presupuestos que son bastante grandes.
tenemos a estos oligopolios contra algunos compradores más pequeños. Y si se tiene poder en ambos lados del mercado, pues puede suceder algo malo, y creo que esa es la reducción de la inflación de los precios. Por otro lado, cuando cambiamos la revista y nos vamos a APC, entonces como investigador nosotros vamos a presentar el artículo a esa revista, y esa revista tiene un control monopólico sobre ese investigador. ¿Cuánto poder tienen? Ustedes no son una librería que está controlando este dinero, sino que ustedes son un individuo y no tienen ese poder. Están nada más en un lado del mercado, y hay muchos lados que tienen muchísimo más peso. Creo que en el primer artículo que yo publiqué cuando yo seguía siendo profesor, hubo una situación en la que una revista dijo que me iba a dar $5,000 para publicarlo, y dije, sí, claro. Y obviamente me quedé yo sin poder, pero una gran capacidad. Y no importa quién es el miembro de la facultad que paga por el APC, o la institución que lo haga, o la subvención con la que se trabaje. Lo que importa es que el miembro de la facultad sabe en dónde está el artículo y sabe dónde se presenta para su publicación. Y en ese punto, ese miembro de la facultad pues tiene el poder que tiene la universidad. Entonces, lo que obtenemos cuando nos vamos de diarios de suscripción a APC es que las casas editoriales retienen sus ganancias que tienen ahora, y tenemos el poder que tiene el editor de este diario. Y mi conclusión es que los precios no bajan en el ambiente, sino que están creciendo, al contrario. Me ha interesado mucho el por qué alguien pensaría que las casas editoriales transformarían esto, cambiarían esto. Este es un estudio que hizo la Universidad de California, donde han pensado acerca de este proceso en cuanto a abrir estas publicaciones, y creí que encontraría una manera simple de hacer este cambio, pero cuando empezamos a leer estos estudios, son bastantes hojas, encontramos que hay mucho trabajo sucio que habla de lo que puede suceder, pero no hay una manera mágica para hacerlo. Entonces, si pasara en la academia, es bastante sucio, y para poder tener este control. Y otra cosa es que no debemos aferrarnos a las soluciones que tenemos para este problema, esta falta de acceso, sobre todo si el flicking, si irnos hacia el APC va a ser la cura, que puede ser muchísimo peor que la enfermedad. Me he enfocado en esto desde el punto de vista económico, pero quiero enfocarme un poco más en los últimos dos factores. El último factor es que tenemos varias revistas que no tienen muy buena reputación, y cobran a los APCs, y tienen una calidad muy baja en cuanto a la referencia, o a veces ni siquiera hacen referencias, algo que las librerías jamás comprarían, o jamás cobrarían una suscripción. Pero pues han salido estas revistas porque los miembros de la facultad estaban al otro lado del mercado, y tal vez eran muy ignorantes y no sabían acerca de la reputación de las revistas, o tal vez estaban desesperados
Pero de cualquier manera, pues tenemos estas revistas muy malas que nos causan un daño bastante grande. Causa un daño muy grande a la reputación cuando el público ve una revista en la que el académico o las casas editoriales pues ven que ese trabajo no tenía mucho valor o que lo publicaron debido a que el miembro de la facultad lo pagó para que se publicara. La credibilidad de toda la empresa baja. Y esa credibilidad es lo que nos sigue dando poder, ¿no? Entonces tenemos que movernos hacia APCs, incluso en vez de ciertas revistas. Otra cosa que quiero enfatizar aquí es que con las suscripciones, las personas que pagan estas revistas son que los que están suscribiendo son las universidades o no universidades comunitarias o agencias gubernamentales o instituciones públicas o bibliotecas públicas, pero también algunas personas. Cuando nos vamos de suscripciones a APC, las únicas personas que pagan esta investigación son los investigadores. ¿Y eso les parece bien? ¿Quién se beneficia de la investigación que hacemos? Pues toda la sociedad. Y es un sistema en el que los beneficiarios también son los que pagan por la publicación. O tal vez podremos tener un sistema más amplio, que es lo que tendría más sentido. ¿Hay algún peligro con el movimiento de OA en 2020 que todas las magas, los diarios se cambien por completo? Creo que este cambio en 2020 que empezó a hablarse hace 2 meses, creo que hubo más de 109 signatarios en todo el mundo que expresaron su interés. En Estados Unidos hay 8 universidades de investigación que también fueron signatarias y más o menos 250 instituciones de investigación. Y muchas personas piensan que no es una mala idea, que de hecho se oponen a esto. La observación al inicio es que se incrementa el acceso, los precios bajan, y yo atribuyo eso a una acción colectiva. Lo que estoy recomendando es que sigamos con estas acciones colectivas. Podemos seguir con estas acciones colectivas y podemos contribuir con estas membresías para poder contribuir a la ciencia, para que todos podamos entender que lo que estamos haciendo es un beneficio, es crear un beneficio para el campo de la ciencia. Y si hacemos esto, pues vamos a tener cierta moderación en los precios y podemos estar seguros de que tendremos un acceso muchísimo mejor, y lo que tenemos que hacer es esto. Esta es la solución que nació con base en toda la comunidad académica y sus acciones colectivas. No estoy recomendando esta anarquía, ¿no? Pero creo que sí hay precios demasiado altos que van a continuar. Entonces, como comunidad tenemos que retomar el control de este sistema y tenemos que asegurarnos de que en el futuro vamos a tener un sistema accesible, con integridad. Muchas gracias. Thank you very much, doctor. Bueno, yo creo que nos ha dado un panorama muy realista y recordemos que él es economista, así que pues habla con todo conocimiento de causa. Nos gustaría recibir sus preguntas. Yo creo que hay varios aspectos que podríamos aclarar aquí con el doctor de este futuro, del papel de los consorcios en esta situación tan crítica, compleja. Bueno, aquí ya tenemos una que nos manda Luis Carlos. Nos pregunta, doctor, ¿existen estudios que muestren que hay mayor o menor citación dependiendo de si se publica en revistas Open Access o revista pagada? En todo caso, ¿usted piensa que se puede obtener
más citas en una publicación Open Access? Creo que podemos continuar. Hay hay bastante investigación en este sentido. Las publicaciones de acceso abierto u Open Access tienen más citas que las publicaciones cerradas. Cuando obviamente hay una barrera por el pago, pues mucha gente no va a llegar a ese artículo. Entonces, a veces quisiera saber si esta proporción decrece, si esto puede ser sostenible y si nos vamos de ese 20% de acceso abierto a tal vez 50% de acceso abierto, entonces los artículos que están abiertos pueden citarse un poco más, siento yo. There is another one. Abel nos pregunta, ¿qué tan factible es la propuesta de que los factores de impacto dejen de ser usados en las evaluaciones en instituciones académicas? ¿Hay experiencias de ello? Bueno, hay experiencia en universidades individuales y están dejando de utilizar estos factores de impacto y creo que podemos generalizar porque no hay una razón por la cual las universidades no podrían, pues nada más tomar la determinación de que no lo van a hacer. Las entidades de investigación pueden hacer esta disociación. Tenemos que hacerlo. Hay mucha investigación que muestra que no se predice nada. Se predice si los factores son muy buenos o no son muy buenos, o si los artículos van a tener muchas citas. La investigación no muestra esto. Entonces, ¿por qué tendremos que hacer algo que va a resultar en ninguna ganancia o que resulte en tener que pagar más para el acceso a la literatura? Esto no tiene sentido. Trato de entender la justificación del modelo de negocios de los diarios o de las revistas que usan miles de dólares para publicar artículos, pero aún así no lo entiendo. No encuentro en la investigación. Ellos no pagan a los examinadores, solamente dan una plataforma, no pagan por la investigación ni nada. Entonces, a lo mejor me estoy perdiendo de algo. Tengo expectativas muy, muy grandes en cuanto a Open Access, incluso si es un desafío. Trata de entender. The question is in English. You can just hear it from her. Los diarios, ellos lo que hacen es que cobran muchísimos miles de dólares, pero ellos no son los que financian la investigación. Ellos no pagan a los examinadores. Ellos solamente nos dan una plataforma. O tal vez no estoy viendo algo. Tengo expectativas muy grandes de Open Access, incluso con sus desafíos. Pues el modelo de negocios está ahí debido a que lo apoyamos, lo respaldamos. Respaldamos las ganancias que están ahí. De hecho, hay una película que acaba de salir que se llama Paywall, The Business Scholarship, y van a encontrar que tenemos esta gran colección de académicos de los 70 en todo el mundo que hablan acerca de la academia y del acceso a la información. Y hay una comparación de las ganancias sostenidas de las casas editoriales contra empresas como Walmart o los bancos grandes. Nadie mantiene la ganancia a largo plazo como estas casas editoriales. Y han sido capaces de mantener estas ganancias debido a que nosotros lo hemos construido y la única manera de pararlos es hacer todo de acceso abierto y tener que exigir que todo sea acceso abierto y darle seguimiento. Creo que es para el beneficio de todos. No tenemos dinero suficiente en la academia para poder seguir pagando estas ganancias tan grandes
a las casas editoriales y no tenemos el dinero suficiente para seguir pagando cuotas que permiten a las sociedades como la sociedad estadounidense, de química estadounidense tener estas oficinas hermosas y todos estos beneficios para los ejecutivos en todo el país. O sea, necesitamos regresar a esta economía que no sea monopólica. Otro enfoque sería que los gobiernos no permitieran estos monopolios, pero parece que no tenemos esa posibilidad de que el gobierno rompa estos monopolios o estos oligopolios. Creo que vamos a tener que más bien confiar en estas acciones individuales. Nos las plantea Felipe Martínez Santos, dice, encontrar y crear modelos de negocios de acceso abierto es una propuesta que los economistas como usted pueden ayudar. ¿Hay especialistas consultores en modelos de revistas Open Access? Pues no sé si existan consultores, pero hay varios diarios o varias revistas. Justo se mencionó que yo estaba en la barra de BioOne y BioOne empezó desde el comienzo creando esta revista bastante sustancial y sus precios son bastante bajos. Entonces creo que ellos podrían darles consejos en este sentido, pueden darles bastante ayuda para poder iniciar diarios o revistas de esta manera. Yo no creo en la magia, o sea, tenemos que encontrar un sistema para poder tener acceso abierto, pero que se pague a sí mismo. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Hay muchos diarios, muchas revistas que lo han hecho y que sí lo han logrado. De Vanessa es, ¿qué opinas sobre las plataformas de ciencia libre como Sci-Hub? Las plataformas libres o abiertas, pues creo que son hermosas, creo que tienen un excelente material. Creo que son el reemplazo de otros repositorios y esto sucede también en los diarios, pero todavía no llegamos ahí. Necesitamos todavía ese nivel de alta calidad y de revisión, pero sí ayudan a que el material pues esté allá afuera, ¿no? Y creo que sí estoy a favor totalmente de esas plataformas. ¿Es factible en un futuro que podamos tener acceso gratuito a toda la información científica? ¿Existen buenas revistas que dependen económicamente de los que pagamos por la información? ¿Desaparecerán las revistas? Pues creo que hay un mercado para todo tipo de información, información científica de alta calidad. Creo que esa no es la pregunta, o sea, la pregunta es cómo podemos reorganizar el mercado para que las publicaciones y la referencia a estos materiales ocurra de una manera en la que la academia pueda pagar por ello y sea asequible para la academia. Creo que eso es lo que tendría que suceder. La última que nos mandan y que ya por el tiempo creo que vamos a ir cerrando. ¿Considera adecuado que los organismos evaluadores le den mayor valor a la producción científica en revistas de acceso abierto? Es decir, publicadas en revistas de acceso abierto. Sí. Sí. En la academia evaluamos a los miembros de la facultad que están en cuanto a su enseñanza y a su servicio, no, o sea, buscar la cualidad de un artículo, pues es lo mismo si está en acceso abierto o si está en un diario o una revista de paga, pero el servicio que se le da a la comunidad creo que es lo que se tiene que evaluar, creo que es muy significativo. Entonces, sin comprometer nuestro juicio en cuanto a esta calidad, podemos considerar muchísimo más
el servicio y podemos promover estos ajustes para los miembros de la facultad que quieren dar servicio a la comunidad y que su trabajo esté disponible. Y and one question that actually I am curious about. In only 8 US universities, research universities, have signed this open access agreement for 2020. What about the rest? What about the other universities in the US? What are they working on? How are they working against this trend, or are they working on a new proposal, or what is happening with them? Pues siguen con las cosas que vimos en la última gráfica. Hay muchas nuevas ideas que están haciendo. Hay movimientos en muchos países europeos que tal vez ustedes estén siguiendo, que están como hincando el diente en ese acceso abierto. Todas estas cosas se están siguiendo de manera muy cercana. Entonces, creo que no hay un avance impresionante, ¿no? Que todos estemos como persiguiendo, sino que no están persiguiendo del flipping, sí, o de irse de un método a otro. Y creo que hay muchas acciones y hay muchos intentos que van a terminar siendo exitosos. Creo que va a haber muchos éxitos en cuanto a llegar a este universo open access o de acceso Yo creo que abierto. la conferencia del doctor Schulenberger nos deja muchos temas de reflexión y de trabajar y de seguir, yo creo que también colaborando. Yo creo que este es un momento de que tenemos que seguir consolidando nuestros consorcios, en este caso el que tenemos actualmente, porque esa es una de las vías que podemos nosotros, pues mientras esta situación cambia, o la hacemos cambiar nosotros más bien, tenemos que seguir estudiando mucho la situación de lo que está pasando, todos estos evaluaciones que se están realizando, nos darán ahora sí que muchos datos para ir marcando también pautas que nosotros determinemos, porque tampoco puede ser de un lado nada más, sino que también el mundo académico tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente en México. Bueno, y en América Latina, por supuesto, yo creo que entre más unidos estemos, creo que lograremos muchas más cosas. Doctor, muchísimas gracias por estas ideas que nos deja, por un tema tan polémico y con su visión crítica. Muchísimas gracias y CONRICIT le otorga este certificado y un regalo. Muchas gracias. Thank you very much. Wonderful.